El día de hoy les voy a hablar sobre lo que sería el derrame pleural. Mi nombre es Melanie del Carmen César Suárez. Para comenzar, pues introduciré un poco el tema definiendo derrame pleural. Derrame pleural es la acumulación de líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal, que también que es llamada cavidad pleural. Esto puede ocurrir por sí mismo o puede ser el resultado de una enfermedad del parénquima circundante, como infecciones o afecciones inflamatorias. Este es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en Nicaragua, en el mundo igualmente. Todos nosotros los seres humanos tenemos una pequeña cantidad de líquido pleural que lubrica lo que sería el espacio y facilita los movimientos que nosotros realizamos al respirar. Este delicado equilibrio de fluido está mantenido por la presión oncótica y la presión hidrostática, que esto en unas alteraciones se ve afectada porque puede provocar la acumulación de líquido pleural. Según los criterios de Ley, tenemos que se clasifican en trasudado o exudado. En líquido pleural se va a considerar un derrame pleural exudativo cuando este vaya a cumplir uno de los siguientes criterios. Número 1, proporción de proteína en líquido pleural o entre las proteínas de suero sérica de más de 0,5. 2, proporción de lactato deshidrogenasa o LDH en líquido pleural y entre LDH sérico de más de 0,6. Y por último, lo que sería la LDH del líquido pleural con más de 2/3 de los límites superiores del valor normal de LDH sérica. Bueno, tenemos como definición que las causas comunes de trasudado van a ser las condiciones que alteran las presiones hidrostáticas o oncóticas, a como anteriormente yo estaba mencionando. Por ejemplo, tenemos la insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. También esta no se va a definir como un derrame pleural porque este no va a cumplir ningún criterio de Ley. Así es como lo podemos identificar. Esta anormalidad mayormente se origina en otros órganos distintos a lo que sería el pulmón, por ejemplo, el corazón, el hígado o los riñones. Tenemos el ejemplo de una vena a nivel pulmonar, que esto pues sabemos que adentro de ella va a haber el líquido, el líquido que hay dentro de esta vena va a jugar por todo como esté la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, en cualquier patología que aumente la presión hidrostática, lo que va a generar es que este líquido salga del vaso hacia afuera, el intersticio, lo que a nivel pulmonar va a provocar lo que sería el trasudado y con ello pues el derrame pleural de este tipo, como antes lo había definido. Las causas comunes de exudado, de derrame pleural exudado, incluyen lo que serían infecciones inflamatorias. Por ejemplo, estos derrames pleurales exudativos, a diferencia de los trasudativos, en un estudio de líquido pleural nos va a orientar en el diagnóstico y la etiología. El pH, la glucosa y la LDH van a definir el pronóstico, mientras que un contagio absoluto va a definir lo que serían nada más la correlación. El pH y la glucosa van a presentar una correlación inversa con la LDH. Se dice como dato que un falso pH bajo va a deberse como resultado de la anestesia para la toracocentesis, que es una prueba diagnóstica que se le realiza a los pacientes que se le sospecha derrame pleural. Ahora por siguiente tenemos métodos de diagnóstico. Esto pues para determinar si un líquido es exudado o trasudado, se reduce el diferencial. Sin embargo, hay algunos criterios de Ley que un gran porcentaje, un 20%, puede ser erróneo, porque se puede confundir los trasudados se pueden definir trasudados como exudativos en un 20%. Un ejemplo sería un paciente que ha tenido diuresis crónica, entonces por insuficiencia cardíaca, entonces este aumenta sus niveles de proteína en el líquido pleural y así puede clasificarse como un derrame pleural exudativo. Los diagnósticos vienen establecidos por la cirrosis y la ascitis, que esto se debe realizar con la toracocentesis o una paracentesis.
Ok, para el diagnóstico bien establecido es por lo que sería la cirrosis y la citis. Esto porque se debe de realizar una toracocentesis y una paracentesis para asegurar este diagnóstico. Los dos líquidos pleura obtenidos van a ser trasudados. Sin embargo, el nivel de proteína es con una frecuencia más alta en el líquido pleural que en el líquido acítico. La toracocentesis diagnóstica se realiza para confirmar el diagnóstico y excluir lo que sería la infección causa ajena a lo que sería, por ejemplo, el hidrotórax hepático, como una tuberculosis, derrame pleural paraneumónico, entre otros. El estudio diagnóstico debe incluir reencuentro celular, disección de Gram, el cultivo de líquido pleural en frasco de hemocultivo. Finalmente, otras modalidades de diagnóstico, incluyendo lo que sería la resonancia magnética, tomografía computarizada de tórax y toracoscopia, que esto se realiza con el fin de detectar los defectos diafragmáticos que estos vayan a dejar. También se considera como una alternativa o un método la ecografía, porque esto es muy fácil y tiene un beneficio de diagnóstico en un tiempo real para ver la integridad anatómica. Por lo tanto, esta ampliación ofrecida por el sistema óptico de la toracoscopia permite una excelente localización de los defectos diafragmáticos. En este estudio, pues la primera demostración del flujo transdiafragmático por ultrasonido Doppler a color, que va a verificar más directamente los defectos detectados por medio de la videotoracoscopia. Por último tenemos lo que sería la fisiopatología, un poco sobre la fisiopatología, aunque la he integrado anteriormente en este tema. En un adulto sano, normal, la cavidad pleural va a tener un líquido mínimo que va a actuar como un lubricante, como lo mencionaba. Esta cantidad de líquido pleural es alrededor de 0,1 mililitros sobre kilogramos del paciente a 0,3 mililitros sobre kilogramos de este, pero se dice que se va a renovar constantemente. ¿Por qué? Porque el paciente no siempre va a estar en un peso en kilogramos igual. El líquido pleural pues se va a originar en la vasculatura de las superficies de la pleura parietal y es absorbido por estos vasos linfáticos en lo que sería la superficie diafragmática y mediastínica dependiente de la pleura parietal. También se cree que la presión hidrostática de estos vasos sistémicos irrigan lo que sería la pleura parietal, impulsando este líquido intersticial hacia el espacio pleural y por lo tanto tiene un contenido de proteína un poco más bajo que el suero. Bueno, esa sería mi explicación y muchas gracias.